Creo que ya me veo mejor, ¿no? Está medio oscuro. ¿Quién sabe? Bueno, el día de hoy los traje a la cocina. Ahora estamos en la cocina. Y creo que está un poquito oscuro. Bueno, en sí igual es oscuro porque ya son las 4 de la tarde y literalmente afuera ya está de que súper oscuro. Porque pues ya saben, invierno. Pero les quería platicar algo que a mucha gente le da como mucha curiosidad. Y es acerca del trabajo en Noruega. Les cuento esto porque tengo un podcast, para los que ya me conocen, que se llama Mexicanos en Noruega. Apenas llevo un año haciéndolo, que me pareció como súper interesante explicar a la gente fuera de aquí del país cómo son las cosas. Mucha gente le da como curiosidad. Pero nos han llegado muchos mensajes, que de hecho no he hecho un capítulo acerca del trabajo en Noruega, pero nos llegan muchos mensajes de mucha gente que nos pregunta que cómo le pueden hacer para venirse a trabajar para acá. Pero, o sea, en serio nos llegan como mensajes de que, oye, y te cuentan la historia completa de, oye, y yo y así vivo en tal lugar y me pasa esto y tengo hijos, o no sé, o estoy divorciado, lo que sea. ¿Cómo le hago para irme? O sea, todavía nos preguntan como si fuéramos las oficinas de inmigración o la policía para decirles todo eso. Y pues bueno, ya me estoy dando la tarea de investigar. Ya tengo ya estoy preparando el episodio, espero que lo pueda subir esta semana. Pero a ustedes les voy a dar así como que un resumen de todo eso. Ya si lo quieren escuchar como más a detalle, entonces ya van al podcast de Mexicanos en Noruega. Les voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo puedan checar como más fácil. Y se enteren como un poquito más a detalle acerca del trabajo aquí. Y es que mucha gente cree que es de que pues ya quiero irme para trabajar para allá y a vivir y ya, así súper fácil. Y pues no, chavos. O sea, bueno, depende. Porque supongamos que a ti una empresa de aquí, de Noruega, ya te contrató, te mandó tu contrato y esas cosas. Entonces, cuando es desde ese lado de la moneda, pues es más fácil. Porque ya una empresa ya te contrató, ya tienes cuánto tiempo vas a trabajar. De hecho, el trámite de tu visa es igual súper fácil porque ya una empresa de aquí ya te está contratando. O sea, es como más directo. Entonces, eso es como que una ventaja si ya encontraste tu trabajo desde donde estés, que te contrató algún restaurante, algún hotel, alguna otra empresa, no sé, lo que sea, lo que te dediques y que puedas hacer una conexión con alguna empresa de aquí para que te contrate, pues eso ya es una ventaja porque muchas veces hasta las mismas empresas te pagan como la onda del transporte para que vengas hasta acá, a lo mejor el hospedaje los primeros meses, incluso pues la visa. Aunque obviamente ya después, ya cuando estás trabajando, ya poco a poco pues te lo van descontando, ¿no? O sea, a final de cuentas pues se lo tienes que pagar. Esa es una manera de poder venir a trabajar aquí, obviamente. Ahora, el otro lado del venir a trabajar aquí también depende de tu situación pues legal. Hay quienes vienen como refugiados, obviamente. Hay quienes vienen por reunificación familiar. Hay unos que vienen porque hicieron un intercambio de escuela o porque están estudiando aquí. O sea, hay diferentes situaciones. Recordemos, lo mismo que siempre les decimos en el podcast también, es que todo depende de tu situación y todas las situaciones de cada persona son súper diferentes. Los trámites llevan diferente tipo de tiempo. Pero yo creo que lo que más les preocupa es saber cuánto ganan, porque todos piensan de que pues Noruega, el país más rico del mundo, y pues te vas a ganar de que el 1,000,000 a la semana, ¿no? Y pues tampoco. Para empezar, la onda de encontrar un trabajo, déjenme contarles que no es como nada fácil. O sea, yo llevo aquí ya, voy para 2 años, estoy cerca de los 2 años, y no he tenido un trabajo como muy formal. De hecho, les voy a decir que algo que me dijeron como amigos y personas que viven aquí de más tiempo es que las conexiones para encontrar un trabajo es más como de amigos que conocen amigos o sea, como conexiones para saber bien como en dónde están contratando y que sea más fácil que puedas entrar a trabajar a algún lugar. Obviamente puedes encontrar trabajos en estas páginas que son como mundiales para trabajadores, pones tu CV, yo creo que todos sabemos eso. Haces tu CV y pues checas como el área en la que tú estás viviendo. En este caso es en Oslo, pues te pones a buscar de qué en Oslo, a ver dónde están solicitando. Una de las páginas como principales de aquí es Finn, FINN.no. Esta página es como una joya también. Luego les voy a hacer un video de eso, porque puedes encontrar así de que un chorro de cosas. Desde que un barco hasta un avión o sea, está muy chida esa página. Pero ahí también puedes encontrar trabajo.
Les digo que es como una página noruega, donde igual ahí checan así como pones ahí en los filtros cuando estés buscando a qué te dedicas, no sé, estilista, qué sé yo, o maestro de deportes, lo que sea, y ahí te vas a ir encontrando como los trabajos. Ahora, otro lado, para que sea un poco más fácil encontrar un trabajo, es pues obviamente que hables el idioma. Claro que puedes hablar inglés, porque ya saben que aquí pues, todo el mundo habla inglés, pero pues igual el inglés pues sí es un básico, pero no es como que el importante. Porque imagínate que trabajas en un restaurante y pues el menú viene en noruego, las cosas que tienes que hacer en la cocina o qué sé yo, pues igual vienen en noruego a lo mejor. Entonces, cajas y descripciones, todo eso. Entonces, pues es como básico que aprendas el idioma. Recuerden cuando vienes de migrante para acá o lo que sea, reunificación familiar, lo que sea, excepto que vengas por una onda de trabajo directo o de escuela. Fuera de eso, recuerden que el gobierno te regala cierta cantidad de horas del idioma para que aprendas gratis, sin que pagues. Ya después ya por ahí si dejas de ir a la escuela y eso, entonces sí ya tendrías que pagar, pero no, las tienes como gratis. O sea, eso está súper padre. Entonces, bueno, algo que sí se necesita pues realmente es pues saber del idioma. Obviamente que si hablas inglés es un mega plus, y si hablas algún otro idioma pues igual puede ser como un súper extra todavía, para que sea como un poco más fácil que te den un trabajo. Ahora, cuando consigues un trabajo, no es que te den un trabajo del 100% o tiempo completo. Claro que si tienes suerte, pues puede ser que sí te toque. Pero normalmente, o a lo que yo he notado, es que los contratos te los dan por cierto tiempo. De que o sea, por porcentaje, perdón. Puede ser de que el 40%, el 30%, el 50%, el 80%. Igual, se trabajan 37.5 horas por semana máximo. No se puede trabajar más de eso. Los pagos son mensuales, no son cada 15 días como en México o cada 8 días. Aquí son mensuales y obviamente te lo mandan todo directamente a una cuenta de banco que debes de tener y que tienes que sacar para que te lo manden ahí directamente. Igual recibes de que tu nómina, en tu correo electrónico y esas cosas. ¿Cuánto se gana? Exactamente, bueno, pues se gana, pero como un aproximado son 170 coronas. Oye Siri, ¿cuánto es 170 coronas a pesos mexicanos? Dice que son 375. ¿Alcanzan a ver? No sé, creo que no. Son 375 pesos mexicanos la hora. Ese es como lo que puedes ganar por hora en promedio. O sea, no estoy diciendo que vas a ganar exactamente los 170 si tú vienes a buscar trabajo. Puede ser que ganes a lo mejor 185 o 150 o 200 coronas por hora. O sea, todo depende, pero esto es como que el básico o el normal, digamos. Igual solamente se trabajan 7 horas y media por día. No puedes hacer más de 10 horas. Normalmente descansas 2 días a la semana y trabajas 5. Y bueno, entonces, esto es como que así un rápido acerca de cómo buscar y cómo el trabajo en Noruega y cuánto puedes llegar a ganar. Entonces ya pueden hacer igual ahí sus cuentas, ya les dije cuánto van a ganar por hora. Tampoco les voy a hacer que la cuenta de todo lo que pueden ganar en un año. Pero todo depende de qué porcentaje tengas en tu contrato. Si tienes un contrato del 100%, pues te va a ir súper bien. Te va a ir como, no sé, alrededor de 300,000 coronas al año. Igual recuerden que pues, no todo es miel sobre hojuelas, también hay que pagar tus impuestos y sobre esa cantidad que te dije que puedes ganar, los impuestos son alrededor del 30% de tu salario. Eso se va pues al gobierno, ya sabes, y por eso es que tenemos como también buenos servicios, porque los impuestos son muy altos. Pero ojo, si por año ganas menos de 50,000 coronas, entonces tú no pagas impuestos porque estás ganando como muy poco. Si ganas más arriba de las 50,000 coronas por año, entonces ahí sí ya te toca pagar impuestos, chavo. Tampoco creas que ya te zafaste así nada más, porque sí, aquí se paga porque se paga. Y bueno, así están las cosas, por eso les quería hacer un video así como súper rápido y súper corto. Pero ya les tengo preparado como el tema, como más a detalle, igual como un poquito acerca de la historia como del trabajo y esa onda aquí.
Les voy a dejar como el link del canal de Mexicanos en Noruega. Todos nos buscan en todos los Mexicanos en Noruega y ahí aparecemos. Somos así de que un símbolo amarillo, entonces va a ser fácil que nos encuentres. Y dime si quieres que te explique de alguna otra cosa en especial que te llame la atención o que creas que es importante y te gustaría saber. Entonces sí, ya me doy a la tarea de hacer la investigación y de hacerles la bonita exposición de secundaria por aquí. Espero que te haya servido. Si te quedó duda de algo, pues ya sabes que me puedes preguntar y te ayudo. Yo, súper buena onda como siempre, y ya te puedo explicar como a lo mejor un poquito más si necesitas saber un poco más acerca del tema. Va, y pues espero que te haya ayudado en algo. Hice este video porque no había encontrado información a lo mejor como la que yo les acabo de decir. Por ahí también tengo una tabla más o menos de lo que gana dependiendo cada profesión. Esta viene en la tabla, pero es del 2019. Igual viene en noruego. Voy a intentar traducirla, pero pues no soy muy bueno con el noruego todavía. Para que a lo mejor sea una idea. Pero eso mismo lo voy a poner en el podcast de Mexicanos en Noruega, para que igual vayan y lo escuchen y tengan una noción como más completa acerca de esta onda de trabajar en Noruega. Pues entonces sí, espero que te haya ayudado este video. Y pues coméntame si quieres que haga como el video de alguna otra cosa o les explique algo más que les interesa acerca de Noruega. Y pues ya, espero que lo hayas disfrutado. Adiós.